K0, K1 o K2. ¿De acuerdo? Entonces, estas son mis únicas tres opciones por ahora en cuanto a niveles de capital. ¿Bien? Entonces, imagínense que ustedes quieren producir una cantidad por acá. Voy a llamar Q0. Quieren producir Q0. ¿Cuál es la tecnología que les conviene usar? La tecnología que tiene K0, K1 o K2. Cero. ¿Por qué? Porque fíjense que los costos estarían a este nivel, mientras que si me voy con esta otra, mis costos estarían por allá arriba. ¿Cierto? Entonces claramente me conviene Q0. ¿Sí? Perdón, la tecnología 0. Si quiero producir Q1, ¿cuál tecnología me conviene? Sigue siendo K0. Entonces acá me conviene K0. Acá me conviene K0. Si me voy acá a Q2, ¿qué me conviene? Me conviene K1. Si me voy acá a Q3, me sigue conveniendo K1. Y si ya me voy más arriba, a Q4, ya me conviene K2. ¿No es cierto? Entonces, si mis únicas opciones de niveles de capital fueran K0 y K1 y K2, entonces mi curva de costo medio de largo plazo, ¿sí? ¿Qué quiere decir largo plazo? Puedo ajustar el nivel de capital. ¿Sí? Entonces, si las únicas opciones fueran estas, entonces mi curva de costos sería lo que estoy dibujando en verde. ¿Se entiende por qué? Porque según cuál sea el nivel de producción, según cómo yo me vaya moviendo en el eje X, donde cambio la cantidad, me va a convenir la función de producción con K0. Eventualmente me conviene pasarme y empezar a producir con la función de K1. ¿Y dónde se produce ese cambio? Se va a producir acá. Entonces después me conviene utilizar la tecnología 1 y eventualmente, si es que quiero producir más que este otro valor, me va a convenir utilizar la tecnología 2. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esto es si es que yo tengo tres niveles de capital nomás. Ahora imaginemos que tenemos full flexibilidad para cambiar el capital. No solo K0, K1, K2, sino que yo podría ir cambiándolo infinitesimalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que me aparecerían más funciones de costos de este tipo? ¿Sí? Me aparecería otra función por acá, y otra más por acá, me aparecerían infinitas funciones. ¿Sí? Entonces, la curva de costo medio de largo plazo, de alguna manera me va a estar siempre por debajo de todas estas otras funciones. ¿Sí? Lo voy a hacer en azul, pero más gruesito. Esta curva es mi curva de costo medio de largo plazo. Y una curva que va a estar siempre por debajo, ¿sí? Apoyándose, digamos, por debajo de todas las curvas de costo de corto plazo, de costo medio de corto plazo. Sí, de hecho se le llama que es la envolvente de todas las otras. ¿Por qué por debajo? Bueno, por lo que decíamos, ¿no es cierto? Que siempre en el largo plazo, yo al tener más flexibilidad voy a lograr un mejor resultado en términos de costos.
¿Sí? Y asociado a esta curva de costo medio de largo plazo, ¿sí? Habrá una curva de costo marginal. También la voy a hacer más gruesita. Es la curva de costo marginal de largo plazo. Fíjense, si yo limpio este gráfico, ¿sí? Si limpio este gráfico y me quedo solamente con... ¿Sí? Ese punto que está ahí, ¿me dejan todo para acentuar? Acá. Ese debe ser un equilibrio entre, por último, entre aporte y largo plazo. Ese es el punto, ese punto que bien, efectivamente es un punto importante, ¿sí? Es el punto del costo medio de largo plazo mínimo. ¿Sí? Y esto va a ser fundamental cuando hablemos de equilibrio. Sí, todavía no estamos ahí, pero cuando hablemos de equilibrio a largo plazo va a ser fundamental identificar este punto de costo medio mínimo de largo plazo, ¿sí? Que se da para una tecnología particular, ¿no es cierto? Para algún nivel de K particular que en este momento no nos importa en particular cuál es ese valor, ¿sí? Les decía, cuando limpiamos el gráfico un poco, nos quedamos al final con una curva de costo medio, similar a la que teníamos para corto plazo, primero baja y después sube, ¿sí? Y una curva de costo marginal que la va a cortar a la curva de costo medio, ¿en dónde? En el punto mínimo, ¿sí? Eso es fundamental, el costo marginal siempre corta la curva de costo medio en el punto mínimo. Y conectando con lo que era el inicio de la clase, ¿sí? Fíjense que en esta función de producción tenemos primero un tramo con costos medios decrecientes, ¿sí? Por lo tanto tenemos un tramo con retornos crecientes de escala. Y después tenemos un tramo con costos medios crecientes, ¿sí? Y corresponden a retornos decrecientes a escala. Y con esto quiero enfatizarles lo siguiente. Una función de producción puede tener retornos crecientes de escala y retornos decrecientes de escala y un tramo con retornos constantes de escala, dependiendo del nivel de producción, ¿sí? No es que una función tenga que ser sí o sí todo el rato de retornos decrecientes o de retornos constantes o crecientes, ¿sí? Okay. ¿Preguntas por acá o en la casa? Ok, con esto entonces vamos a estar cerrando la discusión respecto de funciones de costos, cerrando, pero las vamos a seguir utilizando, ¿no es cierto? Pero ya hemos redondeado todo lo que queríamos presentar
de funciones de costos. ¿Sí? Entonces, inicio de la clase anterior, yo les mencionaba que íbamos a hablar como de tres grandes bloques o de tres problemas distintos cuando, mientras viéramos la oferta o la producción, ¿no es cierto? El primero de ellos tenía que ver con las funciones de producción, ¿sí? Que es lo que ustedes han repasado para el Kahoot de hoy. Lo segundo tenía que ver con costos, que es lo que acabamos de redondear. ¿Sí? Y el tercer elemento en el que nos vamos a centrar ahora tiene que ver con el problema de la maximización de beneficios de la firma. ¿Sí? Hasta ahora lo único que hemos hecho es decir, bueno, tenemos esta función de producción, ¿no es cierto?, que nos indica para distintas combinaciones de insumos cuánto puedo producir. ¿Sí? Tenemos funciones de costos, ¿sí? Que de dónde surgen, bueno, de entender cuántos insumos necesito para producir, el precio de los insumos, y entonces ahí termino relacionando un costo monetario con una cantidad a ser producida, ¿no es cierto? En particular con los costos, importante, en el largo plazo, ¿no es cierto? Yo tengo que buscar la manera eficiente de producir. Entonces ahí aparece ese problema de minimización de costos, que posiblemente, vamos a ver si es que volvemos en algún minuto, o lo ven directamente con Jorge. Nosotros no le hemos puesto tanto énfasis, ¿no es cierto? Pero en el largo plazo, el problema de minimización de costos es importante, ¿sí? Porque de ahí voy a sacar la combinación óptima de insumos, ¿sí? Pero de lo que quiero hablarles hoy, en lo que queda de esta clase, es para introducir el problema de la maximización de beneficios. ¿Sí? Nuestra firma, ¿sí?, su función, objetivo, ¿sí?, su razón de ser, ¿no es cierto?, en los supuestos que nos manejamos, es este de maximización de beneficios. ¿Sí? Y maximizar beneficios, ¿qué significa? Maximizar ingresos totales menos costos totales. ¿Sí? Y del resultado de este problema de optimización, ¿sí?, lo que vamos a obtener va a ser la función de oferta. ¿Cuánto decide producir la firma para los distintos niveles de precios que puede enfrentar? Sí, eso es una función de oferta. Importante tenerlo presente. PQ, esto es una función de oferta, que me dice, para cada precio del bien que nuestra firma vende, ¿cuánto quiero ofrecer la firma? ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a deducir nosotros, esta función de oferta, a partir de la solución de este problema de maximización de beneficios. ¿Sí? Ok, entonces, respecto a los costos, ¿sí?, ya hemos hablado bastante. ¿Sí? Hemos hablado hasta hace un segundo de costos. ¿Sí? Vamos a volver un poquito y vamos a pensar en términos de estos gráficos que yo les estaba presentando recién. ¿Sí? Pero primero quiero decir un par de cositas sobre los ingresos de la firma. ¿Sí? Nosotros vamos a tener a lo largo del curso, ¿sí?,
dos situaciones que vamos a analizar. La situación donde la firma se desarrolla en un contexto de competencia perfecta y la situación donde la firma es un monopolio. Sí, van a ser dos situaciones distintas. Entonces, primero, por ahora, vamos a suponer un contexto de competencia. ¿Y esto qué significa? Que nuestra firma tomadora de precios. ¿Qué significa decir que es tomadora de precios? Ahora han mencionado seguramente el micro 1. ¿A qué les suena ser tomadora de precios? ¿A nada? ¿No les hace...? Bueno, ustedes me tienen que decir, por ahí yo hablo con cierto lenguaje que supongo que ustedes están más familiarizados, ¿sí? Entonces ustedes me frenan. Pero como ahora el precio tiene cierto control sobre los precios que puede vender su producto, ¿De nuevo, Jesús? que tiene cierto control sobre el precio al cual puede vender su producto. Que no tiene control. Que no tiene control sobre el precio al que vende el producto. ¿Sí? Por ejemplo, Pero y eso puede ser porque lo determina el mercado o porque el mercado está regulado de... podría ser por distintas razones, ¿no es cierto? En nuestro caso vamos a estar suponiendo que hay un contexto de competencia perfecta. Entonces, si yo quiero vender este plumón azul a 11 pesos cuando todo el mundo lo vende a 10, en un contexto de competencia perfecta, ¿no es cierto? Donde todo el mundo es capaz de observar los precios que hay de los distintos bienes, ¿no es cierto? Bueno, si yo quiero vender a 11, no vendo nada. Si quiero vender a 10,1, tampoco vendo nada. ¿Sí? Hay un precio de equilibrio de mercado si yo soy tomador de ese precio. Si yo no puedo escoger el precio al cual voy a vender. ¿Sí? Es un supuesto fuerte, es un supuesto simplificador, ¿no es cierto? Pero es el que se utiliza, digamos, en la construcción de esta teoría, ¿no es cierto? Entonces esto significa que la firma no elige a qué precio vender. ¿Qué es lo que sí va a elegir la firma? Va a elegir si quiere vender o no vender y cuánto quiere vender. Profe, ¿Cierto? una Pero no- pregunta. Sí, dale. Ahí sale, después de contexto de competencia, sale firma es. La firma es tomadora de precios. Ok, gracias. ¿Qué significa que sea tomadora de precios? Esto que estamos poniendo acá, ¿no es cierto? Que la firma no elige a qué precio vender. ¿Sí? Sí va a elegir cuántas unidades vender. O si es que no quiere vender ninguna unidad, también lo puede elegir. Pero yo no puedo elegir vender este plumón a 15 pesos si en todos lados se consigue por 10. ¿Sí? Entonces ese es el supuesto que vamos a tomar. Cuando hay escasez, Cuando hay escasez, un cartel, escasez. escasez. Bueno, cuando hay escasez, está bien la pregunta. Si hay escasez porque, no sé, se acabó el alcohol que se usa para hacer la tinta o lo que fuera, ¿no es cierto? Seguramente en el mercado el precio de los plumones va a aumentar y el nuevo precio pasa a ser 15, ¿sí? Pero no es que yo pueda elegir después vender a 16, ¿cierto? Igual voy a hacer... El punto es que la firma, cada una de las firmas individualmente es muy pequeña en lo que es el mercado y por lo tanto no tiene un poder para fijar el precio. ¿Sí? Distinto es si es que tenemos un monopolio, distinto es si es que tenemos firmas que se coluden, ¿no es cierto? Y se ponen de acuerdo y obviamente ahí sí pueden manejar el precio, ¿no es cierto? Pero en un contexto de competencia, cada firma individualmente es pequeña, ¿sí? Y no puede afectar el precio de mercado.
Entonces, con esta introducción, los ingresos totales de una firma, ¿a qué van a ser iguales? Bueno, va a ser una formulita muy simple. Va a ser P por Q. ¿Cierto? La cantidad de unidades que vendo, al precio que lo vendo, esos son mis ingresos totales. ¿Sí? En un contexto de competencia. ¿Sí? Después más adelante en el curso vamos a volver sobre esto, cuando hablemos un poquito de monopolio hacia el final. ¿Sí? Ok, entonces ya sabemos cuál es la función de ingresos totales, ya conocemos las funciones de costos totales, estuvimos hablando sobre eso. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar cuál es la cantidad que me maximiza beneficios. ¿Sí? En un ratito más voy a hacer el análisis gráfico. ¿Sí? Por ahora, matemáticamente, ese es mi problema. ¿Cierto? Un problema de maximización. ¿Cómo se resuelven los problemas de maximización? Antes de igualar, derivando. ¿Sí? Esta es mi función de beneficio. Yo quiero buscarle el máximo a esa función de beneficio. Entonces, para buscar ese máximo, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar y voy a buscarle dónde esa derivada es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es lo que ustedes están viendo en cálculo 2 seguramente, ¿no es cierto? Con funciones mucho más complejas que esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a obtener si es que derivo? Cuando derivo respecto de la primera Q, obtengo P. Cuando derivo el costo total respecto a Q, ¿qué obtengo? Conceptualmente, el costo marginal. ¿Sí? Entonces, mi condición de óptimo es que el precio menos el costo marginal sea igual a 0. O de otra manera, el precio sea igual al costo marginal. Estoy derivando la función de beneficio, digamos, el beneficio total es ingreso total, P por Q, menos el costo total. Que no le escribí ninguna función en particular. Simplemente dije costo total que depende de Q. Cuando lo derivo respecto al costo total respecto de Q, ¿qué obtengo? El costo marginal. ¿No es cierto? Que, perdón, voy a corregir una cosita. Este costo marginal, por precisar algo, ese costo marginal es una función de Q también. ¿Sí? De nuevo, en términos matemáticos es muy simple. ¿Sí? Cuando derivo respecto de esta Q, obtengo P. Cuando derivo respecto de esta Q, ¿qué obtengo? Costo marginal, porque estoy derivando el costo total. Conceptualmente, eso es la misma definición de costo marginal. Entonces, mi condición de optimalidad es precio igual a costo marginal. Ahora, quiero enfatizar una cosa, porque cuando uno ve por primera vez este tipo de condiciones puede ser bien confuso. ¿Cómo es el tema? Si yo no puedo escoger el precio,
¿cierto? Si yo no soy capaz de escoger el precio, porque dijimos que soy tomador de precio. ¿Sí? Y la función de costos viene dada. ¿En qué sentido yo, cómo hago para igualar este precio al costo marginal? Bueno, recuerden que, ahora vamos a ir al análisis gráfico. Si yo dibujo una función de costo marginal, ¿no es cierto? Típicamente esta función va a tener una forma así. Entonces, si hay algún precio de mercado, que lo puedo medir acá también porque estoy hablando de pesos por unidad, en definitiva lo que la firma va a escoger es la cantidad tal que el precio se iguale al costo marginal. ¿Sí? Pero no es que escoja ni su precio, ni la función de costos que va a usar, sino que son datos, no que escoge el Q tal que estas dos cosas se igualan. ¿Sí? Eso, si lo miran con cuidado, está de alguna manera indicado acá. ¿Sí? ¿Cuál es la variable de elección de la firma? Es Q. ¿Sí? No es P, no es costo, es Q. Sí. Yo punto la función cuando digamos en todo total se Q, eso lo derivamos pero ¿cómo sería la? Es como que no hice nada, ¿no es cierto? A ver que cambió el nombre. Le cambié el nombre. Sí, Sí. porque ahora marginal, pero ¿cómo sería como una ecuación así? Ahora veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Sí, hasta acá es simplemente conceptual. ¿Cierto? Veamos un ejemplo bien simple. Pongamos que el precio es igual a 10, ¿sí? Y el costo total de función de Q es 3 más 5Q al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es mi función de costo total y ahí tengo mi precio. ¿Sí? Entonces, acá concretamente, el problema de escoger el Q óptimo va a ser el que me resuelva 10 por Q menos 3 menos 5Q al cuadrado. ¿Sí? Y eso sí es una función de las que ven en cálculo todo el rato. ¿Cierto? Me imagino. Entonces derivo respecto a Q. ¿Y qué obtengo como condición de primer orden? 10. ¿Sí? 10. 10 menos 10Q igual a 0. ¿Sí? Y de acá, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar Q y me va a quedar ¿qué cosa? Q igual a 1. ¿Sí? Ese es un ejemplo súper sencillo. Fíjense que cuando yo derivé respecto de este primer Q, ¿qué me quedó? El precio. ¿Sí? Cuando derivé respecto de este Q, este 10 es el que pasó acá abajo, ¿cierto? Y ese 10 corresponde al precio. ¿Sí? Esto es precio. Y cuando derivé toda esta función, que es el costo total, respecto de Q, conceptualmente, ¿qué es lo que tengo? Costo marginal. Esa es la definición de costo marginal. ¿Sí? Entonces, en este caso pasó en forma de 10Q, es el costo marginal.
Entonces, quiero ahora cerrar haciendo dos gráficos. ¿Sí? En este primer gráfico voy a medir acá en el eje Y los ingresos totales y también costos totales. ¿Sí? Y en el eje X voy a medir Q. Entonces, partamos por lo fácil. ¿Cómo es la función de ingresos totales? Que P por Q, ¿cierto? Entonces, no sé cuál es el valor de P, pero voy a hacer una recta de esta manera. ¿Sí? Esto es el ingreso total, que es igual a P por Q. ¿Sí? Es una línea recta que pasa por el origen, porque si Q es 0, el ingreso total es 0. ¿Sí? Y la pendiente de esta recta es P, el precio. Le voy a sumar a este gráfico una función de costos. Voy a suponer que parte de acá arriba, y por lo tanto hay un costo fijo, más un costo variable, ¿sí? Entonces, esto va a ser una función así. Fíjense que estoy graficando una función que tiene costos marginales que primero van bajando, la pendiente de la línea roja, y después vuelven a subir. ¿Sí? ¿Cómo? Costo fijo. Este pedacito acá es un costo fijo. Aún si produzco 0, tengo que incurrir en este nivel de costos. ¿Sí? Y la curva esta en rojo es la curva de costo total. Naturalmente es costo fijo más costo variable. Pregunta. ¿Cuál es el Q óptimo? ¿Dónde maximiza su beneficio nuestra firma? En ese gráfico. ¿En dónde? Este es un caso raro de... No, este es un caso raro de gráfico de un economista, ¿no es cierto? Donde lo relevante no es donde se cortan las curvas. Normalmente siempre es donde se cortan las curvas, ¿no es cierto? En este caso no. ¿Sí? En este caso lo estoy midiendo ingreso total en la línea azul, costo total en la línea roja. Entonces la pregunta de cuál es el Q que maximiza beneficios es... Claro, es donde la distancia es mayor. La diferencia entre ingreso y costo es mayor. Y eso gráficamente, así al ojo, pareciera ser más o menos por ahí. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es lo que tiene que ser cierto? Que la pendiente de la curva, tal vez no lo dicen en mejor lugar, pero la pendiente tiene que ser la misma. La pendiente de la recta azul, ¿cuál es? P. ¿No es cierto? Nuestra curva de costo total, la pendiente en un punto, la derivada en un punto, ¿qué es? Es el costo marginal. Esa es nuestra condición, que el precio sea igual al costo marginal. Profe, entonces, en este caso en puntual,
como la mayor utilidad no se obtiene cuando la línea está sobre el costo, es en el punto más alto dependiendo del costo, ¿verdad? De nuevo tu pregunta, por favor. Es Que la utilidad, o sea, estamos buscando aquí cómo maximizar la utilidad, ¿verdad? El costo. el beneficio. ¿Cómo Sí, maximizar sí. la diferencia entre ingreso y costo? Sí. Entonces, en este caso, en vez de que la línea azul es como que sea ese tramo que es mayor que el costo, es el punto más alto entre esa parte y el costo. ¿Eso es el punto para Claro. maximizar? Esta distancia que voy a estar marcando en verde es la más grande posible. Y la Para- condición para que sea eso así, tiene que ser que la pendiente del costo también sea igual que la pendiente de la recta. Exacto, exactamente. Y esa es la condición que matemáticamente obteníamos recién cuando decíamos P igual al costo marginal. ¿Sí? La pendiente de la línea roja es el costo marginal, la pendiente de la línea azul es el precio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense una segunda cosa. Hay otro punto por acá. eh, ocurre también que las dos pendientes son iguales. ¿Sí? El costo marginal también es igual al ingreso marginal o al precio en ese punto. ¿Sí? Ahora, ¿es una buena idea producir esto? Esta cantidad acá, llamémosla Q0. No va a ser una buena idea, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Si es que cogemos Q0. Estamos perdiendo plata y estamos perdiendo lo más posible de plata. Acá lo que estamos haciendo es minimizar los beneficios. Y entonces, cuando de equilibrio, Sí. cuando no ganamos nada, cuando la utilidad es cero. Después vamos a ver en qué circunstancias llegamos a un equilibrio en que el beneficio es cero. Por ahora, Sería un ejemplo. pero claro, sería en un punto como este o como este, ¿cierto? En alguno de esos. Después vamos a ver en qué circunstancias podemos caer en esa situación, ¿sí? Pero la firma esta, su decisión, si estos son sus costos y si este es el precio, su decisión óptima es el Q asterisco, es la que le maximiza beneficio. ¿Sí? Eh, ok, en la próxima clase vamos a retomar vamos a retomar con este gráfico y un gráfico que típicamente acompaña a este que tiene que ver con costos unitarios. Es entender este mismo problema, pero en un grafiquito donde directamente dibujamos el costo marginal. ¿Sí? Pero vamos a dejar eso para la próxima clase. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el Kahoot prometido. ¿Sí? A ver. Dame un segundito.
Para no proyectarnos. ¿No? Sí, no. Ok. Entonces, les recuerdo las recomendaciones de estar con sus nombres verdaderos para que puedan poner una nota. ¿Sí? No tiene mayor sentido. ¿Sí? Bien. Rechazo y 2. Entonces, recomendaciones, sí. Entrar con el nombre verdadero. Y recuerden, hay algunas preguntas que se seleccionan más de una opción. ¿Cierto? Entonces, recuerdo que en la última clase hicimos uno de estos, alguien tuvo problema porque no se dio cuenta que tenía que enviar el seleccionaba las opciones y después tenía que darle enviar. ¿Cierto? Entonces, presten atención a eso, por favor. Entonces, deberíamos ser 33. Vamos por los 27. ¿Están todos los de acá están adentro ya? ¿Los que estamos acá en la sala? No. ¿Los dos? ¿El resto sí? Bueno, ¿Antón sos vos? Sí. Agregar el nombre, el apellido. Sí.
se hace más fácil para el alumnado después corregir. Los que están en la casa, ¿hay alguien que esté con dificultades para entrar? No, Pues profe, simplemente todo bien. todo bien. Bueno, nadie reporta dificultades, entonces, Profe, que tengo dificultades, espéreme. bueno. Perfecto. César, ¿ya está? ¿Pudiste entrar o no? Creo que no. Ahí me encargó la página, profe, espere. César, ¿sí? Sí, profe. Ah, ok. Entonces, vamos a empezar. ¿Sí? Son 8 preguntas. ¿Sí? El tiempo es un poco más holgado que otras veces, ¿sí? Lo ajusté hacia arriba. Así que, bueno, hay algunas donde hay que escoger una opción, hay algunos verdaderos falsos y hay algunas donde hay que escoger más de una opción. Entonces, vamos a dar start nomás con los 28 que somos. ¿Sí? Bueno, propios. Ven, Jesús. Vamos, Jesús.
No, para un sentido, no, no. Profe, se me salió el. Trata de entrar rápido de nuevo.
Última. Bueno, estamos un poquito pasados de la hora. El lunes les doy el feedback, perdón, el lunes no. El jueves que viene. Pero, Mañana. que los 3 juegos solamente es por ¿Cómo? Claro, la diferencia fue el tiempo nomás, sí. Sí. Por ejemplo, en una selección múltiple, yo seleccioné 3 y eran 2 no. Tengo que verlo ahí. Lo que hice en las otras, no me acuerdo bien cómo, pero fue darle parcial cuando tomaban parcialmente bien. Lo ajustaba mañana ayudantía, ¿sí? Nosotros, ¿cómo? Online, sí. Nosotros nos vemos el jueves próximo. Bueno. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Se lo digo, chao. Chao. Perdemos nomás el Zoom. Chao. Chao, que estén bien.